hoy, recién hacer algo. Wow, sin palabras. Retomamos, a ver, voy al screen, esperen que vamos a volver a compartir la pantalla. Se ve que se fue. Vamos a volver a segundito. Ahora sí, ¿no? Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno. Vamos a empezar el desarrollo, ¿no? No lo vamos a terminar, vamos a tratar de hablar un poco del Tribunal Fiscal de la Nación. A ver, la otra vía procesal, esperen que voy a poner que estoy en clase, así no siguen. Es el Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Qué es el Tribunal Fiscal de la Nación? Esa es una entidad autárquica, ya vamos a ver, que tiene características particulares. Acá lo vamos a. Es un órgano dependiente del Poder Judicial de la Nación. No tiene nada que ver con el poder ejecutivo, dije poder judicial. No tiene nada que ver con el poder judicial. Está fuera de la órbita del poder judicial, está dentro del poder ejecutivo. O sea, es un órgano dependiente del poder ejecutivo nacional, pero con control judicial suficiente posterior. ¿Qué quiere decir? Que lo que surja del control del organismo va a ser revisado por la justicia en caso de ser necesario. Pero no es el poder judicial. Lo digo 20 veces porque muchas veces en los exámenes confunden. Pero creo que esto es fundamental, que les quede claro que esto está dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. Es un órgano que depende del Poder Ejecutivo, pero vamos a ver que es una entidad autárquica. ¿En qué sentido? En el orden administrativo y financiero. Tiene facultades jurisdiccionales, sí, inclusive con suspensión de ejecutoriedad por la parte apelada. O sea, la parte que apela ante el Tribunal Fiscal de la Nación tiene la posibilidad de que se suspenda la ejecutoriedad de lo que se está apelando. Lo que hace es efectuar una revisión de los hechos y del derecho del acto administrativo emanado de la FIP y tiene impulso de oficio. ¿Qué significa que tiene impulso de oficio? Que el proceso avanza por decisión del órgano, no por decisión del contribuyente o del apelante, sino que es el propio tribunal el que le va a dar impulso procesal a la causa. Tiene amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y para resolver en forma independiente. ¿Por qué digo en forma independiente? Porque no lo hace influido por la administración federal, sino que es un tercero que va a resolver la cuestión entre partes. ¿Quiénes son las partes? Por un lado el contribuyente y por el otro lado la FIP.
Entonces acá, como verán, la diferencia es sustancial con lo que vimos antes de la reconsideración, donde el mismo organismo era juez y parte. En cambio acá, la administración pasa a ser una parte más. Y eso hace a la riqueza de los fallos del Tribunal Fiscal de la Nación, precisamente por su independencia de criterio. Bien, dicho esto, ahora vamos a hablar cómo está conformado este órgano jurisdiccional. Tiene dos tipos de competencia distintas, la competencia que se llama impositiva y la competencia de urbanismo. La competencia impositiva la tiene dividida en 4 salas. Recuerden que hablamos del Tribunal Fiscal de la Nación, por lo tanto ya esto es un tribunal, sin duda. Y cada sala está compuesta por 3 miembros. Hay 4 salas que tienen esta competencia impositiva. Y hay 3 salas que tienen competencia aduanera, es decir, que se encargan de temas aduaneros. Las 4 salas con competencia impositiva son las salas A, B, C y D. Y cada una de ellas está compuesta por 3 miembros, por eso es un tribunal, 2 abogados y un contador o doctor en ciencias económicas. Es decir, que fíjense, estamos hablando de un miembro del tribunal que pertenece a la rama de las ciencias económicas. Esto es la riqueza que tiene precisamente el Tribunal Fiscal de la Nación, porque al tener un vocal, porque cada uno de los miembros son vocales, si bien tienen todas las prerrogativas que tienen los jueces, todos, desde su remuneración, desde su estabilidad en el cargo y hasta su jubilación, es asimilable a lo que es un juez del Poder Judicial, pero sin embargo está dentro del Poder Ejecutivo. Y como les decía, cada sala, A, B, C y D, está compuesta por estos 3 miembros, 2 abogados y un contador o doctor en ciencias económicas cada uno. ¿Qué otra cosa merece ser destacada dentro de este órgano jurisdiccional? A cada uno de los miembros, a cada uno de los vocales que integran cada una de las salas, se los identifica con una numeración. Entonces, por ejemplo, en la sala A, los 3 miembros, uno es primera numeración, el otro es segunda numeración y el tercero es tercera. Los de la sala B es cuarta, quinta y sexta. Los de la sala C, séptima, octava y novena. Y los de la D, décima, onceava, ay, no me sale. Y duodécima es el 12, bueno, no se dice 11, no sé, me agarró un cúmulo en la cabeza. Bueno, lo cierto es que están compuestos de esta manera. Entonces, si yo hago un escrito, una vez que yo ya sé qué sala, y ahora van a explicar cómo sé qué sala me toca y qué nominación, todos los escritos van a decir sala A, primera, segunda o tercera nominación, sala B, tercera, cuarta o quinta. Es decir, con independencia del nombre del vocal instructor a cargo. ¿Por qué digo vocal instructor a cargo? Porque cada causa que llega al tribunal, a la apelación, se sortea la sala y se sortea la nominación también. ¿Por qué se sortea? Porque depende, una vez que tengo la sala adjudicada, se va a sortear quién va a ser el vocal instructor. ¿Qué es el vocal instructor? De los 3 que componen la sala, uno va a llevar a cabo la causa. Cuando digo la va a llevar a cabo, la va a analizar, la va a profundizar, pero, los otros 2 no es que no van a participar, claro que van a participar el día de la sentencia, pero hay uno que va a llevar adelante la causa, en todo su desarrollo, que no es corto el proceso. De la misma manera, están las 3 salas que tienen competencia aduanera, con la diferencia de que acá las salas están compuestas por 3 abogados. No nos dan
incumbencia a los profesionales en ciencias económicas. Esto es algo que se viene luchando desde hace tiempo, pero hasta la fecha no tenemos incumbencia. Por lo tanto, acá las salas están compuestas por 3 abogados. Desde el punto de vista de los defensores o de los patrocinantes de la causa, también el profesional en ciencias económicas puede llevar adelante, no es necesario que sea un abogado. Acá tenemos los profesionales en ciencias económicas incumbencia para recurrir en carácter de patrocinantes ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Y después me queda definir dónde está ubicado. Está ubicada en la ciudad de Buenos Aires, pero actúa en todo el país. Hoy mucho más, porque hoy existe el expediente electrónico, igual que en la justicia, con lo cual resulta un poco más llevadero, porque antes, cuando no existía el expediente electrónico, había que hacer la procuración de la causa en capital. Entonces, por más que sea del interior, el contribuyente tenía que tener un profesional en la Ciudad de Buenos Aires para que haga la procuración. Bueno, hoy muchas de estas instancias se superan porque, como existe el expediente electrónico, desde cualquier lugar se puede gestionar, se pueden subir los archivos, etc. Segundito. Bueno, vamos a hablar de la competencia, ¿sí? Cuando hablo de la competencia, hablo de en qué casos es posible apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Y esto está bastante claro. En algunos casos el tribunal actúa de manera originaria. ¿Qué quiere decir? Que se puede ir en forma directa al Tribunal Fiscal. Y esto ocurre en los casos de la acción directa de repetición. Ya cuando veamos repetición lo vamos a analizar más profundamente. Esto está en el artículo 178, segundo párrafo. En los casos de recurso de repetición por denegatoria ficta, artículo 81, segundo párrafo y 181. Y en los casos de recurso de amparo, del artículo 182 y 183, esto se da, este último, en el caso de mora de la administración. Por mora de la administración. Estos serían los casos en los que el tribunal tiene lo que se llama competencia originaria, es decir, se va directo al tribunal. En cambio, hay otros casos que actúa como tribunal de alzada, es decir, se viene a recurrir una resolución que ya fue discutida en otro ámbito por, en este caso, el Fisco Nacional. Me estoy refiriendo a los recursos de apelación contra resoluciones que determinen tributos y accesorios. Es el artículo 159. Acá es lo que ustedes conocen, la resolución determinativa de oficio, por ejemplo. Esa resolución determinativa de oficio, el tribunal actúa como tribunal de alzada y se apela ante el Tribunal Fiscal de la Nación. O recurso de apelación contra resoluciones que apliquen solo multa. Por ejemplo, el caso de un sumario resuelto en sede administrativa y que terminó en una multa para el contribuyente. Esa multa se puede apelar sola al Tribunal Fiscal como tribunal de alzada. Artículos, ambos están en el 159. Vamos un poquito al procedimiento. Procedimiento que, o sea, acá está volcado prácticamente en una filmina y es muy largo. Tenemos el caso de las resoluciones apelables, ¿sí? Todas las que hablamos son. Bueno. Determinen sanciones, impongan sanciones o impugnen quebrantos. Acá funciona el monto como condicionante de la competencia. Puedes determinar tributos, pero si es menor a 25.000 pesos no se puede ir. Impongan sanciones
lo mismo, e impugnen quebrantos, la suma es 50.000. Claro, hoy los montos son muy pequeños. No sé si no se fueron actualizados, los voy a verificar después, pero ahora se los digo. Lo importante es que sepan que hay un monto para poder ir. Si no se llega a ese monto, el recurso no es utilizable. Desde que se notificó la resolución, ¿se acuerdan que había 15 días? O bien pago o bien apelo. Bueno, son 15 días. Tengo que presentar un escrito de ese recurso bajo el patrocinio letrado de un profesional. Este puede ser abogado o contador, en este caso. Y el escrito tiene ciertos requisitos. Puede tener una parte de lo que se llama una expresión de agravios, lo que podría ser oposición de excepciones, igual que en la justicia, lo que sería el ofrecimiento de la prueba, y además hay que abonar una tasa por la actuación del tribunal. Como en la justicia se abona una tasa, bueno, acá también. Una vez que se presenta el escrito, y acá fíjense, y habla de expediente electrónico, se sortea o se designa el vocal instructor. Esto previo sorteo de sala y vocal, o nominación, como lo quieran llamar. Ese va a ser el vocal instructor. Una vez que el escrito es presentado, está asignado a la sala y todo eso, lo que va a hacer el tribunal como primer paso es correr traslado del recurso a la FIP. Precisamente la FIP se va a enterar de esto y va a contestar ese recurso. Tiene 30 días, en esos 30 días va a contestar, la FIP va a contestarle al tribunal el recurso que recibió, o sea, la copia del recurso que se presentó ante el tribunal le dio traslado a la FIP y la FIP lo contesta. Normalmente lo que hace la FIP, sobre todo en materia de pruebas, es, primero contesta, o pone excepciones, o contesta cada una de las excepciones que puso el contribuyente, y sobre todo, frente a la prueba ofrecida por el contribuyente, también va a hacer una respuesta sobre este tema, especialmente. Miren. Y dentro de esa contestación puede establecer lo que se llama las excepciones. ¿Vieron que dice posición de excepciones? Las excepciones son de previo y especial pronunciamiento, están en los artículos 171 y 189. 171 y 189. Segundo. Las excepciones del 131 dice, dentro de los 5 días de producida la contestación de la Dirección General Impositiva o de la Dirección General, bueno, en su caso, el vocal dará traslado al apelante por el término de 10 días de las excepciones que aquella hubiera puesto para que las conteste y ofrezca la prueba. Las excepciones que podrán oponer las partes como de previo y especial pronunciamiento son las siguientes. Ahí ustedes las tienen. Algunas se consideran dilatorias. Dilatorias que significa que son para, de alguna manera, perder tiempo, demoran el proceso. Estas pueden ser defecto legal, falta de personería, litipendencia. En cambio, hay otras, también están establecidas en este artículo, se consideran perentorias, o sea, que el no cumplimiento de ellas hace al decaimiento del recurso. Falta de legitimación activa o pasiva, la incompetencia que el tribunal no se considere o que no sea competente para eso, la prescripción, tema que vamos a ver luego, y la nulidad. Estas son las excepciones que están previstas. Las excepciones que no fueran de previo o especial pronunciamiento se resolverán con el fondo de la causa. O sea, estas se tendrían que resolver ahora, en esta instancia. En cambio, las que no sean estas, se resolverán
con el fondo de la causa. La resolución que así lo disponga será inapelable. O sea que lo que se resuelva respecto de este tema es inapelable. El vocal deberá resolver dentro de los 10 días sobre la admisibilidad de las excepciones que se hubieran opuesto, ordenando la producción de las pruebas que se hubieran obtenido en su caso. Producidas aquellas, el vocal interviniente llevará los autos a la sala. A ver, tenemos entonces por un lado las excepciones y por otro lado el ofrecimiento de prueba. Respecto al ofrecimiento de prueba, como ya les dije, siempre el fisco se va a negar en principio a las pruebas que sean por el contribuyente. El que va a resolver si corresponde o no la prueba finalmente va a ser el instructor. Entonces, sí, por más que el fisco se niegue a la prueba diciéndoles que son dilatorias, que lo único que hacen es demorar el proceso, que no son conducentes a la verdad. Les transmito palabras que se usan mucho en estos casos por parte del fisco. La verdad es que finalmente el tribunal, en la mayoría de los casos, da lugar a la prueba. Porque es la única manera, digamos, primero para no quitarle el derecho de defensa al contribuyente. Y segundo, porque es la manera que se entere el tribunal fiscal del fondo de la cuestión, a través de las pruebas. Es lo único que tiene. No. Bueno, entonces, una vez que se resuelven las excepciones que habían presentado, o sea, para un lado o para otro, viene el momento en que el vocal instructor abre el periodo probatorio. Abre el periodo probatorio. Fíjense que ahí dice, no se podrá ofrecer prueba que no haya sido ofrecida la determinación de oficio, con excepción de pruebas sobre hechos nuevos. Esto está en el artículo 166, que dice así. Ofrecimiento, forma, plazo y condiciones para interponer recursos. Ofrecimiento de prueba. El recurso se interpondrá por escrito, bueno, ante el Tribunal Fiscal de la Nación dentro de los 15 días de notificar la resolución administrativa. Tal circunstancia deberá ser comunicada por el recurrente a la dirección dependiente A. Si yo presento el recurso ante el tribunal, el contribuyente tiene la obligación de presentar una nota en la dependencia que dictó la resolución que se viene a apelar, comunicando que ha apelado ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Se va a enterar igual porque después le va, pero en forma previa para evitar que ejecute la medida de alguna manera, le estoy avisando que yo apelé ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Eso es obligación y lo dice la ley en el artículo 166. Después dice, en el recurso el apelante deberá expresar todos sus agravios, o poner excepciones, expresar la prueba y acompañar la instrumental que haga su derecho. Es muy importante que en materia de prueba la documental se acompañe en el mismo momento con el escrito. No así los otros medios de prueba que se expresen, porque evidentemente yo no puedo en el mismo momento producir la prueba que la estoy ofreciendo. Entonces yo, no sé, por ejemplo, una pericia contable, la ofrezco, designo el perito que voy a poner de mi parte, no el de la FIP, etcétera, etcétera. Eso lo hago en el escrito, en esta apelación. Pero no ofrezco, no la realizo la prueba, hasta que el vocal instructor decida que abre el periodo probatorio. ¿Qué más dice? Salvo en materia de los artículos, no se podrá, y acá viene el tema, salvo en materia de sanción y sin perjuicio, salvo en materia de sanción y sin perjuicio de las facultades establecidas en los artículos 164 y 177, no se podrá ofrecer la prueba que no hubiese sido ofrecida en el correspondiente procedimiento ante la Dirección General Positiva, con excepción de la prueba sobre hechos nuevos, o la necesaria para reportar el resultado de medidas para mejor proveer dispuestas en sede administrativa. Los requisitos de forma y condiciones en que deberán ajustarse los actos precitados serán establecidos en el reglamento del Tribunal Fiscal de la Nación. Bueno, estamos en la prueba. El vocal instructor dice, se abre a prueba y
obviamente va a verlo, la prueba ofrecida, y va a ir solicitando que ésta se produzca. Cuando termina el periodo probatorio, el mismo vocal instructor va a decir, se cierra este periodo probatorio. El vocal instructor lo lleva ya a la sala, al expediente, y cuando llega a la sala, a los otros dos miembros, ¿no es cierto? Y corresponde en ese caso lo que se llama, o la etapa que se llama de los alegatos. ¿Qué es los alegatos? Bueno, significa que cada una de las partes, en este caso la parte contribuyente de un lado y la FIP del otro, van a ser como un resumen de todo lo que pasó, especialmente con la prueba. En este caso, el contribuyente valorizándola y el fisco desmereciéndola. Y eso es donde lo va a hacer en el alegato. Pero para hacer el alegato se abre la causa y los aprueba, o sea, a vista, que quiere decir que las partes pueden ver todo el expediente. Ahora es mucho más fácil porque está digitalizado. Pero antes, cuando era todo presencial, digamos, de alguna manera, tenía que acceder de alguna manera a la vista de la causa. Entonces se presentaba y hasta podía llevarse el expediente, dejando, por supuesto, algo en garantía, y una vez que se presentaba, se llevaba, se sacaba una copia de todas las partes importantes para poder presentar el alegato. Vuelvo a decir, el alegato es como un resumen de todo lo ocurrido en el juicio, vamos a decirlo otra vez. ¿Qué pasa? Una vez que abren la vista causa, cada una de las partes presenta el alegato, y es posible que el juez, el juez vocal instructor, pretenda que se realicen lo que se llama medidas para... Puede ser que no le quede claro algo, básicamente, sería el caso. Entonces puede pedir medidas para mejor proveer, que serían como otras pruebas. Pero ahí se las pide ¿quién? Pide el vocal instructor. O sea, recién cuando tiene todo el panorama de todo, con los antecedentes de la causa, más la prueba producida, más los alegatos, es que se reúnen los tres miembros de la sala para poder dictar la sentencia. ¿Mm? Todo esto está en los artículos de la ley, está todo explicadito. Acá, por ejemplo, el de alegato dice: vencido el término de la prueba, diligenciadas las medidas para mejor proveer, que hubiera ordenado o transcurrido 180 días del auto que las ordene, prorrogables por otro lapso igual de igual plazo, el vocal instructor dentro de los 10 días declarará su clausura y deberá, o sea, 180 días como máximo para la prueba. Declarará su clausura y elevará dentro de los 5 días los autos a la sala, o sea, a los otros dos miembros. A la sala. La que dentro de los 5 días pondrá a disposición de las partes para que produzcan sus alegatos por el término de 10 días. O bien, cuando por auto fundado entienda necesario un debate más amplio, convocará audiencia para la vista de la causa. Dicha audiencia deberá realizarse dentro de los 20 días de la alegatoria de la causa a la sala y solo podrá suspenderse por única vez por causa del Tribunal Fiscal de la Nación, que deberá fijar una nueva fecha de audiencia dentro de los 30 días posteriores a la primera. Bueno, las medidas para mejor proveer están en el 177 y dice así: hasta el momento de dictar sentencia, podrá el Tribunal Fiscal de la Nación disponer las medidas para mejor proveer que estime oportunas, incluso medidas periciales por intermedio de funcionarios que le proporcionará la Administración Federal de Ingresos Públicos o aquellos organismos nacionales o competentes en la materia de la que se trata. Tales funcionarios actuarán bajo la exclusiva dependencia del tribunal. En estos casos, el término para dictar sentencias se ampliará 30 días. Si se hubiera convocado audiencia para la vista de la causa, concurrirán las partes y sus representantes, los peritos que hubieran dictaminado y los testigos citados por el tribunal. La audiencia se celebrará con la parte que concurra y se desarrollará en la forma y orden que disponga el tribunal. El que requerirá las declaraciones o explicaciones que estime pertinentes
sin sujeción a formalidad alguna, con tal que versaren sobre la materia en litigio. En el mismo acto, las partes o sus representantes alegarán claramente sobre la prueba producida y expondrán las razones de derecho. ¿Terminó todo esto? No queda otra que se junten los tres miembros del tribunal con todos los antecedentes, con la prueba, con las medidas para mejor proveer y con los alegatos se dicte la sentencia. La sentencia, por supuesto, en primera instancia, el primer voto va a ser del vocal instructor, después que lo llevó a cabo. Después van a emitir su voto los otros dos integrantes de la sala. Y así se llega a un resultado, que podrá ser que los tres estén de acuerdo, o que estén de acuerdo dos y uno no, con lo cual siempre hay una resolución, porque con dos votos en un sentido y el otro en contra, predomina los dos votos, ya con eso es suficiente. Bueno, el Tribunal Fiscal de la Nación pide que se practique la liquidación, porque obviamente ha transcurrido el tiempo, han corrido intereses, entonces muy probablemente es necesario que las partes practiquen la liquidación, o sea, actualicen los montos, ¿no? Por el transcurso del plazo de los intereses, básicamente. Y ahí se dicta la sentencia. La sentencia tiene el carácter de que, una vez notificada, tiene el contribuyente 15 días, o bien para pagar, o bien para apelar. Acá aparece el recurso de revisión, de apelación y revisión limitada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo y federal. Esta Cámara va a resolver. Respecto del impuesto tiene efecto devolutivo, respecto de las multas tiene efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir que tiene efecto devolutivo? Que si fue ejecutoriada antes y la Cámara resuelve en un sentido diferente, deberá volver la causa atrás y obviamente en ese caso deberá expedirse, en este caso, el Tribunal Fiscal de la Nación. Y en el caso de las multas tiene efecto absolutamente suspensivo. Y por último, tengo la posibilidad, tenga el recurso de la Cámara de ir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Algunas características de la sentencia, ¿no? Vamos a decir, esta sentencia de este recurso. La sentencia puede recalificar o reducir la sanción a aplicar. No la puede aumentar, pero sí la puede recalificar. Por ejemplo, supongamos que la sentencia tiene una sanción estoy pensando, ¿no? Defraudación. Y en función de todo lo que pasó en el expediente, la recalifica en omisión. Eso sería recalificación. O reducir la sanción. Se había aplicado X tantos de multa, pasa a ser un monto menor. O sea, eso lo puede hacer la sentencia. Recalificar o reducir. Tiene facultad de declarar que las interpretaciones ministeriales o administrativas no se ajustan a la ley 180, artículo 186. Pero no puede expedirse de ninguna manera sobre la validez constitucional de las leyes, a no ser que la jurisprudencia de la Corte así ya lo haya declarado. Esto es importante también, porque acuérdense que no estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando de un órgano administrativo, entonces jamás podría expedirse sobre la validez constitucional de las leyes. Como les dije, puede dictarse por el voto coincidente de 2 miembros de la sala. No es necesario la totalidad de los votos. Y otra cosa importante, que la misma sentencia fijará los honorarios que junto con los gastos causídicos deberá, excepto se fije lo contrario.
Esto es que deberá aplicarse la sentencia en su totalidad. ¿Mm? La sentencia va a fijar los honorarios que va a tener que enfrentar, como cualquier juicio. ¿Mm? Los honorarios de los intervinientes, de los peritos, del patrocinante, etcétera, etcétera. Además del impuesto y del impuesto y de las sanciones en sí. Acá voy a mostrar el esquema de lo que se haría el esquema de un recurso de repetición. ¿Mm? Recuerden que la repetición es lo que estoy pidiendo al fisco que me devuelva algo, que me devuelva dinero. Bueno, en materia de repetición hay un reclamo administrativo que se realiza siempre que sea, bueno, acá dice con importes mayores a 25 o el monto que exista en el momento en que se presenta el recurso, ¿no? Se presenta un reclamo administrativo. Ese reclamo administrativo, una vez que tengo la resolución de ese reclamo administrativo, puedo ir dentro de los 15 días en recurso de apelación o puedo ir en demanda directa. Porque puedo ir, ¿se acuerdan que estaba en un caso actuaba como con competencia originaria y otro en sentido de apelación? Bueno, en un caso o en el otro, en demanda directa de repetición, o en el caso de la resolución del reclamo de administrativo que fue adverso, y entonces puedo ir a través de la apelación como recurso. El procedimiento es exactamente el mismo que vimos para los impuestos. O sea, en el escrito que se va a presentar, que tiene que tener un patrocinio del Estado, que tiene un expediente electrónico, se tiene que expresar los agravios, la posición de excepciones, hacer el ofrecimiento de prueba y abonar la tasa judicial. Es exactamente igual. Cuando está presentado, se sortea la sala y el local instructor y se le da traslado al recurso a la FIP. La FIP tiene para contestar 30 días, ¿sí? Si es por apelación, y 60 días si es por demanda directa. Y el procedimiento continúa después exactamente igual que el que vimos para el recurso de apelación. ¿Sí? Y hasta acá va a ser el tema que vamos a ver hoy de Tribunal Fiscal. O sea, vimos cómo actúa, en qué cosas es competente, en qué no. Es muy importante el tema de la competencia. El procedimiento en sí. Y después, ¿qué hacemos con este recurso? O sea, una vez que se resuelve. Por supuesto que esto no es una cuestión de días, ¿eh? La resolución final de todo esto lleva mucho más tiempo del que estamos hablando acá de plazo, ¿no? Porque la producción de la prueba, como es el vocal instructor el que va a decir cuando cierra el periodo probatorio, y también cuando lo abre, es el vocal el que va a ir marcando un poco el ritmo del procedimiento. Y a veces este ritmo es bastante lento. Les quiero advertir que a veces causas que entraron en un momento en el Tribunal Fiscal tardaron años en resolverse. O sea, todo depende de la complejidad, de los momentos que se viven, del tema en sí. Y serían un montón de causas. Por eso a veces muchos contribuyentes, sobre todo que son grandes empresas, porque cuando tienen una causa en el tribunal suelen pagar y repetir en el mismo momento para evitar que corran los intereses resarcitorios. Porque después, cuando transcurre bastante tiempo, esto puede llegar a ser muy importante. Esto, hasta acá, preguntas me gustaría que alguna pregunta, algo de ustedes. No escucho preguntas, nada. Aunque sea, díganme, no, la verdad que, profesora, a ver, Luciana va a hablar.
No, no, decía que yo no tengo preguntas, solo tengo que leer para repasarlo todo. para poder, Sí, claro. creo que por ahí cuando nos pongamos a leer ahí pueden Bueno, surgir. estaría bueno que lean para que me vayan preguntando, ¿no? Sea después, aunque sea después. No les digo hoy, pero estaría bueno que hagan una lectura profunda del tema. ¿Mm? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sergio, ¿qué opinas? Sí, profe, hay que leer es pesado. Claro. Por eso a ver, es pesado, es difícil también transmitirles. Yo hablo mucho por experiencia, que por eso me resulta más fácil explicarlo, porque si no tenés experiencia es muy difícil explicarlo. Pero es importante que ustedes, obviamente, lean para poder avanzar. Acá sería bueno que tengan algún texto. Yo eh, les recomiendo siempre que hagan alguna lectura de algún texto, porque es mucho más fácil. La ley en sí sirve, claro que sirve, pero necesitan recurrir a un texto para... También los cuadros ayudan, ¿no? Pero me parece que es importante que ustedes se vean apoyados por algún texto. Cualquiera, no importa cuál, que sea lo más actualizado posible. Sean, googleen artículos, porque de todo esto hay mucho escrito. Si ustedes googlean artículo procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación, o recursos ante tal cosa, hay mucho escrito. Así que todo va a ayudar al desarrollo. Pero básicamente lo que más me importa, obviamente, son los temas que hemos visto, ¿no? O sea, cuáles son, en qué son competentes, en qué no son competentes. Bueno, creo que eso lo hemos visto con mayor detenimiento y creo que lo que sirve. Pero el procedimiento en sí es, porque además de la ley está el reglamento del tribunal. El tribunal tiene un reglamento. O sea que además de la ley propiamente dicha, el procedimiento, está el reglamento, el reglamento de la ley de procedimiento, pues está el reglamento del tribunal. Pero me parece que con que vean el reglamento, el decreto reglamentario, más los artículos de la ley, creo que es bastante completo. Y ahí es donde ustedes se les pueden generar dudas, y ahí es donde ustedes me tienen que preguntar. Eso no lo dejen para el último momento, ¿no? Tengamos tiempo de verlo. Bueno, salgo de acá, ¿sí? Y ahora vamos a empezar, sí, otro tema que también es importante. Segundo.
Listo. ¿No pueden ver? ¿No lo pueden ver? Sí, se Sí, se ve. ve, profe, prescripción, dice. Perfecto. Prescripción, exactamente. Bueno, ahora vamos a empezar con otro tema. Perdón que hoy empiece con este tema, pero por lo menos lo planteamos y después lo analizamos con profundidad la semana que viene. No nos va a dar el tiempo para desarrollarlo en su totalidad. ¿Qué es la prescripción? Vamos a empezar, antes de empezar a hablar, ¿qué saben ustedes de prescripción? Es cuando se pierde la exigibilidad de una deuda, o sea, no se cancela la deuda, sino que deja de ser exigible por el paso del tiempo. Se pierde la exigibilidad, dijiste. Sí, la deuda no es que se elimina, sino que deja de ser exigible por Muy el... bien. Deja de tener el acreedor el derecho a reclamar la deuda, digámoslo así. Porque en realidad, desde lo moral, la deuda sí es exigible. O sea, es moralmente es exigible. Lo que no puede hacer el acreedor es validar esa exigibilidad a través de hechos exteriores, ¿no? O sea, suponete que vos te prestó un amigo dinero y de acuerdo a las normas procesales civiles y comerciales pasó el plazo para que él te reclame la deuda. ¿Vos qué le vas a decir a tu amigo? Mirá, ya no me lo puedes exigir, así que lo siento. ¿Entienden a lo que apunto? Moralmente existe en la persona la obligación de cancelarla igual, aunque haya transcurrido ese plazo. Porque la prescripción no es solo de deudas impositivas, de cualquier deuda. Entonces, desde ese punto de vista, acá el acreedor es el fisco, claro. La situación es distinta, porque el que me está exigiendo, o el que me puede exigir la deuda es el fisco. El fisco también está limitado por este tema de la prescripción a exigirme el pago de la deuda transcurrido determinado plazo. De eso se trata la prescripción. No es que la deuda dejó de existir. La deuda sigue existiendo. Tal es así. Si yo por error voy y la pago, bien paga está. El fisco no me va a decir, mire, sabe, usted cometió un error, estaba prescripta y la pago. No me va a decir nada. Y no tiene por qué decirme, porque la deuda existía. Lo que no podía hacer el fisco es reclamármela. Bueno, de eso se trata todo este capítulo de prescripción. ¿De qué me puede reclamar? ¿En qué momento me lo puede reclamar? Etcétera, etcétera, etcétera. El tema de prescripción lo vamos a encontrar en la ley a partir del artículo, ya les digo, 50 y... me olvidé de ver las filminas esas que no vimos. Eso del otro material. Bueno, hago el planteo y vuelvo así termino. A partir del artículo 56 en adelante. 56 a 69. Esos son los artículos que hablan de prescripción. Entonces voy a plantear el tema, como les dije, voy a dar el concepto. Como dije, la prescripción corresponde al Instituto del Derecho, no es propio de la ley de procedimiento, sino del derecho en general, que permite, ojo, la adquisición o la extinción de derechos, porque hay prescripción adquisitiva y prescripción liberatoria, que nosotros estábamos hablando antes de la liberatoria. En ambos casos, en virtud del transcurso del tiempo. La adquisitiva está en el 2565 y 1897 del Código Civil y Comercial, dice que el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley. Ustedes lo conocen el tema de que cuando uno, por ejemplo, un intruso se pone en una propiedad y pasa determinado periodo de tiempo por este concepto, se transforma en
el poseedor del bien. En cambio, cuando hablamos de prescripción liberatoria, permite a un sujeto a liberarse de una obligación por abandono en el ejercicio de sus derechos por parte del acreedor durante el transcurso del tiempo que dispone. En una se llama liberatoria y en otra es adquisitiva. Las dos son prescripción. La liberatoria, que es la que nos interesa a nosotros desde el punto de vista impositivo, se aplica en el derecho tributario y requiere tres cosas para que hablemos de prescripción. Primero, la existencia de un derecho. Segundo, la inactividad de su titular. Inactividad. Y tercero, el transcurso del bien. Inexistencia de un derecho, inactividad del titular, transcurso del tiempo. La prescripción no extingue la obligación, sino que la convierte en una obligación natural. Con lo cual, si el deudor voluntariamente la paga, luego no se puede repetir. ¿Qué es una obligación natural? Esto se ve mucho en filosofía también, en filosofía del derecho y en materias afines. Lo que les estaba diciendo, que la obligación no se extingue. Yo tengo la obligación moral de la deuda contraída, por más que se haya producido la causal del transcurso del tiempo que la hace a la obligación prescripta. Pero eso funciona para el acreedor. Para el deudor, la obligación se transformó en una obligación natural y por ende, si el deudor va y la paga voluntariamente, bien paga. ¿Cuáles son las características de la prescripción? La prescripción no puede ser declarada de oficio por el juzgador, sino que debe ser solicitada expresamente por el deudor. O sea, que el deudor tiene que presentarse y pedir la prescripción o la declaración de la prescripción. La excepción del artículo 53 del decreto reglamentario de la ley de procedimiento que expresamente ordena a la AFIP no reclamar impuestos a periodos prescriptos. Y la interpretación de la prescripción debe ser amplia en cuanto a su procedencia y por el contrario, los actos suspensivos o interruptivos deben ser restrictivos. La interrupción y la suspensión son dos acciones colaterales de la prescripción y son las causales, hay una serie de causales que llevan a la suspensión y otras causales que llevan a la interrupción. La suspensión es producida una causal de suspensión, deja de computarse el tiempo que transcurre desde que se declara esta causal hasta que termina la ley. Y luego se retoma el cálculo, es decir, por ejemplo, venía corriendo la prescripción, y suponete que una causal es una moratoria amplia, la moratoria lo tiene que prever, ¿no? Y decir en su articulado que eso se transforma en una causal de suspensión de la prescripción. Entonces, y dice que por un año se suspendrá. Entonces, ¿qué pasa? Todo el tiempo corrido con anterioridad queda fijo, durante el año no se computa y se retoma a continuación. Eso es la suspensión. En cambio, la interrupción, que también tiene sus causales, el instituto de la interrupción es distinto. Producida la causal de interrupción, toda la prescripción corrida hasta ese momento se pierde y se empieza a contar de nuevo. ¿Ven la diferencia entre suspensión e interrupción? En una se deja de contar por un periodo intermedio, pero lo anterior se computa y lo posterior también, y en cambio en las causales de interrupción directamente, se pierde toda la prescripción ganada y se empieza a contar de nuevo, que serían los conceptos más importantes, creo que deberíamos analizar en forma previa. Y por último, para que no quede así, último de este tema, para que no quede inconcluso, ¿cuál es el plazo de la prescripción? Primero, ¿cómo se computa? Generalmente se computa, en el caso de las deudas, a partir del 1 de enero del año siguiente al vencimiento. Pues veremos ahora qué plazos hay. Pero generalmente es el 1 de enero del año siguiente.
al vencimiento. Y el plazo es, en el caso del pago de impuestos, determinación y pago, y para aplicar y hacer efectiva las multas y clausuras, tenemos 5 años para los contribuyentes inscritos y 10 años para contribuyentes no inscritos. Estos serían los plazos. Después vamos a ver independientemente cuál es la causal en cada uno de los casos, pero me interesaba aclararles este tema. El plazo se habla de 5 años, pero cuidado que los 5 años se cuentan a partir del 1 de enero al año siguiente. Creo que algo habíamos hablado de esto cuando vimos el tiempo que tienen que conservar los contribuyentes los libros y los registros. ¿Se acuerdan? Algo yo hablé de prescripción en aquel momento. Bueno, ahora retomamos, pero ahora con mayor profundidad. Vamos a ver en qué casos se produce la interrupción, en qué casos se produce la suspensión, etcétera, etcétera. Pero lo que más me importa ahora es que les quede claro el concepto de la prescripción y el plazo general, este de los 5 años y 10 años. Vamos a ver los casos particulares. Bueno, y no quiero dejar de ver el último tema que había quedado inconcluso, pero a ver, vamos a poner stop share de acá. A ver, ustedes me dijeron que era de régimen sancionatorio, ¿verdad? Acá está el ejemplo. Bueno, a ver, ¿listo? ¿Están viendo? ¿Sí? Sí, Bueno, esto era lo que ustedes me decían del eje de tiempo. Creo que era esta. Estábamos hablando de los recursos, la posibilidad, digamos, de pedir la reducción de la sanción. Y tenemos acá la primera, al mínimo legal, el artículo 50, que decía, si en la primera oportunidad de defensa, en un sumario por el artículo 39, o en la audiencia del 41, el responsable reconoce la materialidad de la infracción cometida, las sanciones se reducirán por única vez al mínimo legal. Entonces, mínimo legal, ¿qué será? Del artículo 39 eran 150 pesos, creo. Y en el caso de la audiencia, entonces ahí reconozco la infracción y directamente me van a aplicar la multa mínima. En el caso del artículo 40 la cosa es más complicada, porque es más complicada. ¿Sí? Me fui muy abajo. ¿Por qué es más complicada? Porque el mínimo legal, ¿cuánto es en la clausura? ¿Cuántos días de clausura? Eran 2 días, al mínimo. Imagínense que ya me estoy aceptando que me apliquen 2 días. Ahí yo lo veo más complicado
de que reconozca la materialidad de la infracción, porque 2 días, 3 días es lo mismo para el contribuyente, ¿entienden? Es decir, hay que analizar el caso puntual, que es lo que el fisco en su momento. Ayer me pasó por primera vez, hacía mucho tiempo que no veía, ayer por la avenida Santa Fe vi franjas de clausura, decía clausura firme. Ayer, lo vi. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Y era una casa que vende, ¿vieron esos kioscos de dulces y chocolates grandes? Esas que están abiertos casi 24 horas. Bueno, uno de esas personas. Decía clausurado por AFIP. Evidentemente deben tener algún origen similar a esto, pues si fuera por otra cosa no hubiera dicho clausurado AFIP. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, y después en el material tienen un pequeño resumen de lo que es el procedimiento administrativo. Esto es más general, que es aplicable también en materia tributaria. Los derechos, ¿cuáles son los derechos del contribuyente? A ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a una decisión fundada. Estos son conceptos que están en la parte, digamos, judicial en general y también son válidos en materia administrativa. Los derechos a ser oído quiere decir considerar todos los argumentos expuestos por el contribuyente en su descargo, en la medida que los mismos sean conducentes para resolver la cuestión. Ofrecer y producir pruebas, pedirse sobre el mérito de la prueba producida en el expediente, considerarse no conducente la prueba ofrecida, exponer los motivos por los cuales se ha considerado que la misma, como manifiestamente improcedente, superfluo, meramente dilatorio, que es lo que hace el fisco cuando el contribuyente ofrece prueba, muchas veces la califica de esta manera, y a una decisión fundada. El acto resolutivo debe estar suficientemente fundado para que el mismo sea válido. O sea, el juzgador, digamos, llamémoslo de alguna manera, va a tener que validar cada uno con argumentos, cada una de las decisiones que toma. Bueno, acá en general, esto es muy general, el procedimiento para aplicar multas ya lo vimos, no sé si vale la pena que nos detengamos en esto. Es como un resumen, ¿sí?, de todo lo que ya vimos. Infracciones formales, articulares, el famoso tema del sumario. El artículo 70.16 es sumario, acta de comprobación, notificación, contribuyente cumple deberes sometidos y lo reconoce, se reduce la multa a la mitad, ya lo vimos eso. No cumple deberes sometidos, no paga la multa, se le inicia la sustanciación del sumario. Bueno, acá está cómo es el sumario, notificación del acta, sustanciación del sumario, el contribuyente ofrece descargo y ofrece la prueba, viene el periodo de prueba y termina con la resolución. Esto es un resumen de todo lo que ya vimos antes. Esta es la de la clausura. Acá me falta, de la clausura hay algo que me parece importante. Una vez que el juez administrativo resuelve, pone la sanción de clausura, acá había 2 recursos que están en el artículo 77, y es la apelación primero de tipo administrativo. O sea, desde que me notifican la sanción de clausura tengo 5 días para apelar ante el propio juez administrativo que emitió la norma. Es como una revisión. El contribuyente apela a que se revise la sanción. Tengo 5 días, dentro de los 10 debe resolver, y esa resolución por el juez después que resuelve la apelación administrativa, esa resolución ya me habilita para que dentro de los 5 días vaya a la justicia. ¿A qué justicia? Bueno, acá es importante aclarar que depende de donde se encuentre el contribuyente. Será, si es en la capital federal, ante la justicia en lo penal económico. Y si es en el resto del país, en los juzgados federales.
Esta también apelación está en el artículo 77. Y respecto de esta apelación, es importante que en el escrito se pida el efecto suspensivo. ¿Por qué digo es importante que se pida el efecto suspensivo? Porque naturalmente no lo tiene. Pero les puedo asegurar que la FIP no se anima a clausurar si el contribuyente apeló a justicia. ¿Y por qué esto es así? Porque imagínense que el fisco siga adelante y clausure. Y después resulta que en la justicia se resuelva que no correspondía. Un disparate jurídico. Entonces, frente a esa situación, el fisco, una vez que el contribuyente utiliza la vía recursiva de la apelación judicial, va a abstenerse de aplicar la sanción hasta que se resuelva la apelación judicial y ser coherente en ese caso. Esta apelación en este juzgado federal o penal económico también es apelable. Va a ser apelable y puede llegar a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque acá se está discutiendo un derecho constitucional, que es el derecho a qué. ¿Qué es lo que no tengo O posibilidad trabajar. de reclamar? Exactamente. Entonces, más se está diciendo que puedo llegar hasta la Corte. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero todo esto cuesta plata, y sí, porque hasta la apelación administrativa la va a resolver el profesional actuante, el contador, pero ya cuando vaya a la justicia tiene que intervenir un abogado. ¿Sí? No quiere decir que nosotros no tenemos que cobrar, nosotros también tenemos que cobrar, pero evidentemente como que no va a tener alternativa. El contribuyente va a tener, ahí entonces ahí viene la evaluación. ¿Cuánto me cuesta ir? ¿Cuánto me cuesta tenerlo cerrado 2 días o 3 días? Y ahí hay que hacer la evaluación. Frente al costo de los honorarios del profesional intervenido. De todas maneras está también el tema de la parte psicológica, ¿no? De que tenerlo cerrado implica una vista por parte del contribuyente, por dicho, por parte de sus clientes de una manera especial. Entonces, desde ese punto de vista, a veces hay que hacer ese análisis también, ¿no? ¿Me conviene que estar cerrado por la clausura de AFIP? Bueno. Bueno, acá tienen ya esto lo vimos todo, ¿eh? Es solamente para que ustedes lo analicen. ¿Sí? Perdón, acá llegó una de mis mellizos. Y el otro también. Acá está el otro. Bueno, ¿me dejan que termine la clase? Gracias. Perdón, pero esto es el único problema que tengo cuando estoy en casa. Bueno, y acá tienen el resumen de todo lo mismo, ya lo vimos, de todo el procedimiento, el acta de comprobación. Bueno, esto les sirve simplemente para poder estudiar. Así que este material ya lo tienen. Yo ahora por el chat, si les parece, voy vamos al chat, les voy a compartir el material que vimos hoy y el de prescripción. ¿Está bien? ¿Qué pasó?
¿sí? ¿Pudieron bajar materiales? Sí, profe, ya está. Gracias. Sí. Bueno, listo entonces. Bueno, dejamos acá, ¿sí? Y nos vemos si Dios quiere el jueves que viene, espero poder estar en forma presencial. Igual nos comunicamos, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Que tengan buen fin de semana. Chao, Igualmente, igual. profe. Gracias. Hasta luego.